Hola a todos, tengan buenos días, buenas tardes y buenas noches. Aquí Sigma. Hoy un video especial, más en sí un video nuevo, o mejor dicho, un one shot sobre un manga. Este one shot es más sobre los creadores de Shokugeki no Soma, uno de mis mangas favoritos que leí a lo largo de estos años, semana a semana. Ya casi hace un año que ya finalizó el manga, y ver que estos autores nos traen un nuevo manga es muy interesante para mí. Es más que recomendable, en especial por el dibujante. El dibujante para mí siempre fue de los mejores. Saeki Shun. Sus dibujos siempre me encantan a mí, no solo muchos. Yo diría que mayormente mucha gente ha seguido más el manga por el dibujo que por la historia. Yo lo seguí por ambos, pero un poco más por el dibujo sin mentir. En sí la historia me pareció interesante y ahora nos han traído un nuevo manga, o mejor dicho, one shot llamado Yugen All Ghouls Horemun, o como dirías en japonés o algo así, según tengo entendido, Yugen to Yori Gakyuken. En sí, voy a empezarles a hablar en sí de lo que trata el one shot y a relatarles un poco la historia de sí, de qué nos conlleva en esta nueva aventura sobre los nuevos personajes de los creadores de Shokugeki no Soma, que para mí, ya solo ver los dos personajes principales me recuerdan mucho a su anterior obra, solo uno que otro, pero a continuación empezaré a hablar un poco en sí de lo que me ha parecido y a contarles la historia como ya dije. En primera instancia hablaré un poco así de los personajes de Yugen Toyori Gakyuku. En sí, primero hablaré de los personajes. El primer personaje que nos presenta es Mishiro Sato. En primera instancia es una maestra, es una nueva maestra del segundo año de la clase de Crisantemo. En rasgo simple, su diseño y su apariencia me agrada. Me recuerda mucho a personajes como Erina y Hisato de Shokugeki no Soma. Parece una combinación de sus ambas personalidades. El personaje me parece interesante, es una maestra interesante que quiere velar por sus estudiantes en sí. Ella es la nueva maestra, como ya sabemos, de la clase de Crisantemo y es una de las nuevas maestras que es de la escuela Falbion Gears. En sí, el desarrollo que nos da en este capítulo es interesante, siendo la ayuda para Yugen en sí para saber más sobre el estudiante que estaba maldecido y todo eso. Y también es la que protege a las estudiantes de las personas raras que aparecen en escuela. En sí, los fotógrafos y personas que tratan de hacer que consigan trabajo, paparazzi y todo eso. Segundo, también tenemos al otro personaje que me pareció muy interesante, llamado Yugen Tojimbo. Me recuerda una mezcla entre tres personajes medio raros para mí de Shokugeki no Soma. Primero tenemos, me recuerda mucho a Asami Nakiri, también me recuerda un poco a Soma y al mismo tiempo a Sashi. Una mezcla de los tres, algo raro me recuerda. Es un personaje muy interesante que se lo ve como un personaje demasiado badass y todo eso por su apariencia, viste de negro y todo eso, su chaqueta, su corbata, sus guantes, hasta su cabello y todo eso. Y también nos dan a relucir un impactante, algo interesante diciendo que es un consejero mental, un experto arqueólogo, un asesor de Feng Shui y sucesivamente, así que es un experto, es conocido en todas sus ramas, es el mejor en casi todos sus campos, dicen. Pero en sí vemos como su relación con la maestra en sí, Mashiro, o en sí la maestra Sato, no se lleva bien en sí. Parece como si estuviesen choques, porque se enoja cada rato de que el maestro Yoon esté coqueteando con las alumnas o hasta con la misma consejera. Diciéndole, en eso vemos también el ideal, o mejor dicho, la misión que tiene Yu en esta escuela. No es solo exorcizar a las estudiantes, sino también al mismo tiempo buscarse una novia. Porque dice que algún día quiere casarse, diciendo que casarse es un sueño maravilloso. Eso me pareció muy interesante a mí. Ver cómo la química entre el maestro y Sato parece interesante. Y por último tenemos a la otra persona que me pareció muy interesante, Saeri Midorizawa. Me recordó mucho a dos personajes de Shokugeki no Soma en especial. Me recordó mucho a la prima de Erina y también me recordó un poco a Tadokoro, no sé por qué. Como tiene el cabello corto y todo eso, así. Vemos que la historia en sí se centra de cómo hay que exorcizar a esta nueva estudiante llamada Saeri Midorizawa de segundo año, que está maldecida por un espíritu. Algo interesante de toda esta historia es que el maestro o Mr. Yugen no se altera por nada, hasta ve que el espíritu, aunque esté todo feo y todo eso, ve que es hermoso por dentro, ve su espíritu, ve que tiene un glorioso brillo. En eso en sí la maestra se enoja. Y también vemos que no cualquiera puede acercarse a estos espíritus, porque la maestra Sato intentó acercarse y por poco resulta dañada. En eso Yugen la salva. Y en eso al fin descubrimos el trabajo de Yugen, diciéndole que era un medium. Y en eso al mismo tiempo la maestra Sato le dice que todo esto conlleva a todo tipo de cansancio o estrés que Midorizawa ha sufrido por ayudar, por nunca decir no. Pero en cambio Jung le dice que no se preocupe, que ella amó a la escuela, si no hubiese desarrollado malos hábitos para desahogarse. En eso también vemos como la escuela está intentando zafarse de esta o intentando buscar un medio para, digamos, para evitar todos estos problemas. También vemos como la maestra escucha todo esto y se enoja, maldiciendo el lugar donde está, pero en eso
Mr. Jung le dice que no debe echarle, digamos, o no debe insultar a la escuela a la que pertenece y todo eso. En eso después la mira debajo y le dice que es fea, que si sigue hablando así se volverá una bruja por dentro. Pero le dice que van a hacer esto. Lo siento, Mashiro, pero no debes hablar así de tu escuela, dice. Y después dice que él hará todo lo posible para arreglar esto, pero antes tiene que buscar la raíz de la maldición. En eso, mientras ella va avanzando de nuevo a la escuela y piensa en la raíz de la maldición, ella recuerda donde ella pasa por ahí, ve un papel donde están los zapatos de Midorizawa y ve que hay una hoja y resulta ser la hoja de su diario. Y en eso vemos letras diciéndole estoy harta, estoy harta, estoy harta, estoy harta, estoy harta, harta, así todo eso. Y en eso de repente la maestra Sato se asombra y de repente recibe la llamada de los padres de Midorizawa diciéndole que se ha escapado, se ha perdido, que deben llamar a la policía o no. En eso ella se da vuelta y ve un espíritu maligno que tiene como 6 patas, no 8 y 8 manos, diciéndole que has visto, me has visto, me has visto, me has visto, muere, muere, me has visto. Asustándose, pero justo ese rato Mr. Yugen aparece y la salva, lanzándole talismanes para bloquear su ataque. Y en eso vemos como diciéndole qué ha pasado con ella. Y en eso Mr. Yugen vemos todo ahí excitado diciéndole que ella es deslumbrante, que está brillando. Y al mismo tiempo le dice como que esa cosa bonita, no se preocupe, que mire, su luz empezó a brillar. En eso ella rompe los talismanes. Y en eso Mr. Yugen saca una especie de, ¿cómo decirlo? Un rosario, mejor dicho, saca un rosario de cuentas y empieza a atar a la criatura y la inmoviliza, diciéndole que es una criatura de rango inferior, pero aún así es muy peligrosa, diciéndole que la va a exorcizar, que ella está peleando, que la señorita Midorizawa está peleando en sí, diciéndole que no va a ser gentil. En esto Yugen se quita su corbata y de su corbata emerge un espíritu de luz que le va a ayudar, diciéndole que le va a dar una mano. Y en eso el espíritu cubre sus dos manos con su cabello, dándole una especie de garras y liberando a Midorizawa del interior de esa criatura y exorcizando a la criatura, diciéndole que su brillo es deslumbrante, que es una señorita muy hermosa, diciéndole que no culpa la maldición, sino que lo culpa por haber permitido, en sí culpa al espíritu porque tocó a la señorita antes que lo tocara. Y al final vemos que pasaron los días y al final vemos como de nuevo Yugen está todo eso. Y al fin la señorita Sato se da cuenta de la esencia de Yugen, diciendo que él no se preocupa por la apariencia física o la suya o los demás. El único que le importa es el brillo dentro que hay dentro de los espíritus, diciéndole que no es una mala persona. Y después vemos a Midorizawa, agradeciéndole y todo eso, diciéndole que gracias a los dos al fin puede regresar a la normalidad. Y al mismo tiempo diciéndole a Mr. Yugen que lo llame por su nombre y que no se preocupe, ahí corriendo. De paso vemos algo chistoso que a mí me encantó mucho, diciéndole, sí, entra en la lista de potenciales novias. Y en eso ella grita diciéndole que no. Después vemos como todo el consejo agradece a Yugen diciéndole que gracias a él se salvaron de una, pero diciéndole que no se preocupe, que es solo temporal. En eso viene alguien corriendo diciéndole que toda la clase de Crisantemo ha faltado, que ahora es un verdadero peligro. Y Yugen contándole que esta escuela, o mejor dicho ese salón, tiene una mala negatividad, y es posible que esté ahí por un cierto tiempo. En eso dice, eso es todo, hasta que este desastre se solucione lo contrata como maestro de medio tiempo por emergencias. Es el nuevo director de la clase de Crisantemo, le dice la directora. En eso Yugen está todo feliz sonriendo, diciéndole a la maestra Sato que no se preocupe, que él estará aquí, que no manche el prestigio de esta escuela, que cualquier comportamiento inapropiado cerca de los estudiantes es complicadamente inaceptable. En eso Yugen dice que por supuesto puede esperar, no importa, el espíritu no se malogra, normalmente puede esperar hasta que hayan florecido mujeres maduras. Mientras tanto, él intentará dar un pequeño bocado si es que puede. En eso vemos a la maestra Sato enojada, diciéndole que nadie va a tocar a la estudiante de Fabio. Es inaceptable. En eso vemos como Yugen está sentado leyendo los nombres de cada estudiante, diciéndole que solo faltan 29 espíritus. Así, la historia terminando viendo como Yugen está sentado y viendo a los 29 espíritus en cada asiento. Así, Yugen terminó diciendo, apenas puedo esperar a ver los hermosos que serán todos. Así terminó esta historia. En sí, esta historia me agradó mucho. La historia de Yugen Toyori Gakyuku me agrada mucho. Es la historia sobre un exorcista que busca una futura esposa o novia con la que casarse. La premisa en sí no me parece tan mala y de paso nos presenta que en sí el personaje principal es un personaje, digamos, excéntrico que no se preocupa por su ropa, sino se preocupa por en sí por el interior o la luz o el espíritu que cada uno tiene. Y eso me parece muy interesante. De paso en eso está trabajando. Y también tenemos a la otra protagonista o coprotagonista en sí, la maestra Mishiro Sato, que me parece una personaje interesante, una personaje que intenta velar por la salud, o mejor dicho, el bienestar de sus estudiantes o estudiantes. Y también nos da a entender que la escuela
Falbion Girls es una escuela prestigiosa donde cada mujer, o siempre todas las mujeres que han estado acá han sido celebridades famosas, personajes, o han destacado en cada rubro que han intentado en la escuela y se han convertido en lo mejor de lo mejor. En sí la premisa me agrada, en sí esta historia me agrada. Y en sí ver cómo Yugen pelea con los, eso sí, en sí espíritus malignos, todo eso también me agradó. Ver cómo también parece que Yugen también utiliza un espíritu maligno. Porque en este one shot nos damos cuenta que al liberar su corbata también utiliza un espíritu. No se sabe si es maligno o no. Pero de lo que, de que sí es, de que sí tengo entendido es que ese espíritu le ayuda a Yugen a pelear o exorcizar a los demás y así liberar a las demás personas que están malditas o maldecidas. También vemos que toda maldición tiene una especie de raíz y que ciertos espíritus pueden poseer a ciertas personas usando su punto de debilidad o un punto de quiebre. También ver que Mr. Yugen es una persona muy atlética y habilidosa, que no se preocupa por el exterior sino por el interior. Y lo que más me agradó de toda la historia fue el dibujo. Se nota que está bien tratado. Parece que las habilidades que tiene Yugen son un proceso del inicio de que las habilidades van a seguir aumentando y mejorando. Como este es un one shot de pelea, me agradará mucho más. Yo soy de la vieja escuela que prefiere Dragon Ball, Naruto, Bleach, One Piece, diferentes mangas de pelea. Y parece ser que esto va a ser un manga de peleas. Ya no así al puro estilo de Shugeki no Soma, que me encantó Shugeki no Soma. No puedo negar, Shugeki no Soma sí me encantó. Pero este va a ser como una especie de shonen de peleas, así básicamente, pero de exorcistas. Puede ser que en un punto al final de terminar de liberar a los 29 estudiantes puede pasar otra cosa y aparecer otros diferentes espíritus. Entre eso y lo otro me parece muy interesante. Yo en mi caso el dibujo sigue encantándome. Eso sí, la historia no es lo mejor que digamos, pero tampoco lo peor. Yo espero que esta historia se serialice para verla semana a semana. Y si en sí esta historia se serializa, yo la seguiré relatando o dando mi opinión semana a semana. Yo ya esperando ver si esta historia se serializa o no, pero de verdad tengo ganas que esta historia se serialice y leerla semana a semana y hablar con cada uno. Y ver a quién escoge Yugen al final. Puede que al final sea la maestra Mashiro Sato o no. Todo apuntaría que fuese ella, pero no se sabe. Como es un one shot, todo está a disputa de cambio y arreglo, pero en sí de verdad la historia y los dibujos me encantó mucho. Yo ya espero ver serializada esta serie. Y de paso, para cualquiera que esté interesado en leer el manga o no haya leído el manga, puede leerlo en el link que voy a dejar en los comentarios, no, mejor dicho en la descripción, sobre dónde leer este manga. Y ante todo, aquí se despide Sigma, y hasta otra.